Sí, tramo final. Sí, un partido con poco ritmo en la primera parte, con el Choco creo que bien plantado en el campo, bien posicionado, sufriendo muy poco excepto en la última acción de la primera parte y creo que hicimos una muy buena primera parte, tanto con balón como sin balón. Y en la segunda parte creo que empezamos a pagar un poco el esfuerzo y este último mes de campeonato donde la tensión competitiva es mucho menor debido a nuestra clasificación y el partido se volvió loco y ahí pudo pasar cualquier cosa. Creo que cometimos un error de bulto en el 1-2 y les metió en el partido y nos pudo haber costado los 3 puntos hoy. Una victoria igualmente de pedigrí al margen de cómo ha sido el partido para cerrar la temporada. Sí, bueno, o sea, San Lázaro no se viene todos los días, ¿no? Es un escenario muy bonito para nosotros, para los jugadores y el poder ganar hoy aquí, lo hablábamos en el vestuario antes, era un poco una victoria un poco de prestigio, ¿no? De venir aquí y ser capaces de con nuestro estilo y nuestras armas poder ganar el partido. Y aquí es cierto que el Campos pues, sacó once pues, con muchos cambios y un ritmo bajo de juego también, seguramente pensando en el partido del próximo domingo, pero para nosotros era un partido por el escenario bonito y porque queríamos acabar octavos la clasificación lo más arriba posible y no décimos como podía ser en caso de derrota, ¿no? ¿Qué balance hace de la temporada? Octavo finalmente. Sí, yo creo que la temporada es muy buena, ha tenido altibajos, yo creo que eso se produce un poco por la plantilla joven que tenemos, entre 4 y 5 jugadores habitualmente titulares por debajo de los 22 años y ha habido rachas muy buenas, entre 5 y 6 partidos vencidos y rachas malas también con otros tantos de partidos sin poder ganar. Es un poco fruto de la inexperiencia del grupo. Somos un club humilde, un club que necesita pues, madurar ese tipo de jugadores y creo que el balance de la temporada es muy bueno. Como el Compostela y a los otros 3 equipos que desde mañana en el sorteo juegan el playoff. Bueno, la tercera gallega es una liga muy igualada. Compostela ha hecho una temporada brillante, ha sido el justo campeón y yo creo que bueno, va a depender un poco también de los cruces en el sorteo, pero creo que va a tener opciones muy importantes de poder dar el salto de categoría. Ojalá lo consiga. Y tanto Bergantiños como Villalbés como bueno, son perfiles de equipos que, bajo mi punto de vista, son capaces creo que son equipos que pueden ser competitivos a 2 partidos, son equipos que se basan su fortaleza defensiva en estar ordenados, en ser agresivos y creo que ese tipo de partidos, en especial el Bergantiños, porque tiene yo creo que jugadores de 3 cuartos para arriba determinantes, más ese rigor defensivo que tiene ahí esos equipos de Miguel, creo que es un equipo que puede dar guerra en el playoff. El Alondras, pues yo creo que es un poco la revelación de la temporada. Son 3 eliminatorias, se le ve un poco más complicado. Y el Villalbés creo que es una plantilla corta, está ajustándole el final de temporada, le veo ciertas dificultades, ojalá consigan los 4, pero yo veo al Compostela subiendo de categoría y el Bergantiños peleando hasta las últimas rondas de playoff. Muchas gracias. Bueno, Iago, ¿qué balance haces del partido? Si es que el partido, no sé si no está opacado por lo de mañana todavía, si estás pensando más en mañana que en hoy. Bueno, puede ser que estemos todos ya pensando en lo de mañana. Nada, un partido para cubrir el trámite de la liga, para bueno, que la gente que llegaba con tarjetas y con algún tipo de molestia pues llegue limpia a lo que nos viene pues a partir de mañana a la tarde, cuando sepamos cuál es el rival y bueno, partido que creo que en el campo se refleja un poco pues a lo mejor lo que es la mentalidad del equipo a estas alturas, ¿no? Pensando ya en lo que nos viene. Queríamos hacer un planteamiento de partido o ir viendo algunas cosas, sobre todo con cambios de posiciones de ciertos jugadores como se vieron, pero no mucho más allá. Si la premisa era que no se lesionara a nadie antes que el resultado,
Pues salió mal, uno por lado. Bueno, yo creo que para ser un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, creo que hubo bastante intensidad, por llamarlo así, y no decir agresividad por parte del equipo rival. Vamos a ver cómo está Diego Rey mañana, porque la jugada es dura, le meten una patada en el tobillo y la verdad es que tiene el tobillo fastidiado. Y bueno, era el partido que estábamos esperando para que él volviera a entrar con el equipo y que todos estuviéramos de cara al playoff y bueno, esperemos que no sea nada. ¿Y Rubén tiene algo? Rubén tiene una molestia en la espalda, un golpe, pero bueno, creo que solo es eso, o creemos que solo es eso. Vamos a esperar a mañana, a ver cómo están y a partir de ahí pues afrontar lo que nos viene. Y ahora ya con los campeones sabidos, pues, ¿qué es lo que hay que evitar? Bueno, evitar, llevamos semanas hablando de los filiales y demás, yo creo que la suerte está echada, en el sentido de que mañana pues sobre las 6 de la tarde sabremos lo que nos toca, nosotros somos campeones del grupo 1, todos somos muy buenos equipos, por eso estamos en ese bombo de campeones y a partir de ahí lo que nos toque tendremos que intentar recopilar la mayor información posible en un espacio corto de tiempo para trabajar a lo largo de la semana y lo mismo pensará el resto de equipos cuando le toquemos nosotros. Vamos a ver qué nos depara la suerte. ¿Prefieres la ida fuera o en casa? Yo prefiero jugar la vuelta en casa. Y hablamos de lo que hay que evitar, filiales y demás, pero ¿cómo crees desde el otro punto de vista cómo los rivales pueden ver al Campos? No sé si también uno de los puestos a evitar. Mira, un equipo con nombre a nivel nacional, un equipo que ganó pues, su grupo y que lleva muchos goles, pocos partidos perdidos y que si miras los números, analizas los números de sus jugadores, pues que también hay que tenerle mucho respeto. Muy bien. 7 filiales. Poco más. 7. 7.